Un saludo muy especial para todos. Bueno, este video tiene como título El aprendizaje y sus bases biológicas, el cual fue investigado por Camilo Espino, Gina Montaño, Daniela Navarrete y quien les habla, Mildred Mariño. Bienvenidos. Siempre observamos que en el sistema educativo hay innovación y fortalecimiento respecto a las competencias en donde ayuden a la transición y evolución de los niños y niñas en cuanto a su proceso cognitivo y mejoramiento educativo en las aulas. Martiana en su obra habla cómo proyectarnos sobre el proceso de formación de ellos, tanto como de los niños y los jóvenes, porque hace una aclaración muy importante donde dice, ¿por qué los niños saben más de lo que parecen? En él ella habla sobre eso y nos hacemos un cuestionamiento, podríamos decir, sobre de lo que ella está diciendo. Y es cierto, nosotros como seres humanos a veces minimizamos el proceso de aprendizaje de los niños cuando son niños que vienen con un chip eh, y trascienden mucho su proceso a corta edad. A continuación tendremos un acercamiento a la definición de aprendizaje, reconociendo sus bases biológicas y comprendiendo de tal manera cómo es este proceso que se vincula a la naturaleza de nosotros como seres humanos. Bienvenidos. Y aquí es donde empieza este maravilloso proceso del aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Principalmente el aprendizaje es adquisición de conocimientos, de valores, actitudes, que posibilita mediante estudio la enseñanza de un proceso, entendiendo a partir de diversas posturas, teniendo en cuenta que los niños empiezan su proceso de aprendizaje desde el vientre y enseguida sigue la lengua materna. Entonces, el proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación. De esta forma, los niños y niñas aprenden las tareas básicas necesarias para sustituir y desarrollarse en una comunidad. Bueno, luego de hablar un poco sobre qué era el aprendizaje, ahora vamos a hablar sobre las bases biológicas que lo acompañan. Para ello, lo primero que debemos saber es que el aprendizaje parte o da inicio gracias al sistema nervioso central, el cual está conformado por la médula espinal y el cerebro. Como sabemos, el cerebro controla muchas funciones importantes de nuestro cuerpo, como las emociones, la vista, los sentidos, el habla y el movimiento. Al igual que la médula espinal, ella se conecta con el cerebro y los nervios de la mayor parte de nuestro cuerpo. Esto es lo que permite que el cerebro envíe mensajes al resto de todo nuestro cuerpo. Para continuar, explicaremos un poco sobre la estructura y la función del cerebro. Para ello, observaremos que nuestro cerebro tiene dos hemisferios. Uno, el hemisferio izquierdo y dos, el hemisferio derecho. ¿Qué encontramos en el hemisferio izquierdo? Encontramos el lenguaje, la escritura, la lógica, las matemáticas y la ciencia. Por otro lado, en el hemisferio derecho encontramos todo lo que es la creatividad, el arte, la música, la fantasía, el genio, la percepción y por supuesto las expresiones o emociones. En la médula, por otro lado, encontramos la médula espinal, que como lo mencioné anteriormente, está conectada al cerebro. Lo que hace el cerebro es enviar mensajes a todas las partes del cuerpo a través de la médula espinal.
el cerebro está compuesto por miles de células nerviosas llamadas neuronas, que son las que vemos a este ladito. Estas células se comunican entre sí y con otras partes del cuerpo. Lo que hacen es como enviar mensajes a través de impulsos nerviosos. Y dentro de esta médula también encontramos las neuronas. Entonces, tanto en el cerebro como en la médula espinal tenemos todas esas neuronas, las cuales envían esos impulsos nerviosos, que son los que hacen que nuestras neuronas, que son las que vemos a este ladito, estas células se comunican entre sí y con otras partes del cuerpo. Lo que hacen es como enviar mensajes a través de impulsos nerviosos. Y dentro de esta médula también encontramos las neuronas. Entonces, tanto en el cerebro como en la médula espinal tenemos todas esas neuronas, las cuales envían esos impulsos nerviosos, que son los que hacen que nuestro cuerpo reaccione. ¿Qué relación existe entre el aprendizaje y sus bases biológicas? Como sabemos, el aprendizaje es el cambio perdurable en la conducta, donde se denomina el resultado de la práctica o de otras maneras de experiencias que vivimos en nuestro entorno. La mayoría de estas partes vienen de teorías de aprendizaje que comparten algunos principios, el cual cada una de ellas parte también de una base importante que se profundiza en el aprendizaje a través de las instrucciones. Para ello, entonces, vamos a mencionar algunas de las teorías del aprendizaje. Tenemos el conductivismo, que es cuando el estudiante adquiere un papel activo y responsable dentro de la enseñanza y el aprendizaje. El conductismo, que es cuando los niños y las niñas no son tenidos en cuenta en el proceso de formación. El constructivismo, que es cuando hay un aprendizaje colaborativo, como trabajo en grupo y compartiendo saberes. Y por último, la conectividad, que es cuando el estudiante es el encargado de crear su propio contenido y ser como orientado a través de las tecnologías básicas de la información para la enseñanza y el aprendizaje. Básicamente, este aprendizaje se desarrolla principalmente en el sistema nervioso central, así como se mencionó anteriormente, donde se procesa todo tipo de información y se convierte en la fuente del conocimiento, la cual llamamos pues el aprendizaje, que es la principal fuente del conocimiento a través de la experiencia o de la experiencia racional o sensorial. El día de hoy vamos a conocer cómo se da el aprendizaje en un niño, un adolescente y un adulto. Tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro se divide en 4 lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal. Bases biológicas. En el niño se logra observar un aprendizaje interactivo por medio de un videojuego lógico-matemático diseñado principalmente por la docente acorde a su edad y sus habilidades. Una ventaja es que el juego es un elemento fundamental que lo motiva a aprender. Una desventaja es que sin el control de un acudiente, esta herramienta podría ser negativa en su desarrollo. Es importante conocer que vamos a ir desarrollando la conducta, sus emociones y su pensamiento. En un adolescente se realiza el ejemplo en una institución educativa. Se realiza la participación de uno de los cursos donde deberán presentar un discurso para todo público. En este, el estudiante se puede apoyar por medio de presentación de diapositivas, proyectando imágenes que sirvan de apoyo visual para recordar dicha información. Ventajas. El 85% de información almacenada en el cerebro se adquiere por medio
visual, lo cual es importante ya que ayuda a retener diferentes conceptos. Desventajas: se puede generar inestabilidad emocional, falta de motivación por motivos académicos, problemas físicos o cognitivos que le impidan aprender al estudiante. En el adulto, el aprendizaje es por medio de saberes y no por repetición. Ventajas: aprender temas relevantes que tengan impacto en su familia o en su trabajo, por medio del aprendizaje hacia la experiencia. 100% lo que lee, 90% lo que hace, 70% lo que habla, 50% de que ve y escucha, 30% de lo que ve y 20% de lo que escucha. Desventajas: el aprendizaje es distinto al de los demás, dependiendo su edad y el entorno que lo rodea. Por último, vamos a responder la siguiente pregunta: ¿cómo se da el aprendizaje en un contexto social o laboral? Este se refiere a un método de aprendizaje que se centra en las interacciones entre los diferentes miembros del grupo. Desde que nacemos, crecemos en un entorno social donde necesitamos relacionarnos con otras personas para aprender a convivir a base de culturas, experiencias y vivencias. Bases biológicas identificadas: la observación, la memoria y la repetición. Una de las ventajas es que favorece la socialización y trabajo en equipo, compartiendo ideas y estimulando todo nuestro proceso de aprendizaje. Desventajas: se comparte demasiada información personal, lo cual puede llevar a problemas entre familias, dependencia de que siempre debe estar acompañado en su proceso de aprendizaje. Para conocer cómo se da ese aprendizaje en el contexto educativo, iniciamos con la educación preescolar. En esta educación se enfoca el desarrollo en todas las habilidades básicas de los niños, como lo son la socialización, la comunicación, la capacidad que tienen ellos de seguir instrucciones. Entonces aquí podemos fomentar el juego y la exploración como método de aprendizaje. También tenemos la educación primaria. En la educación primaria se aprende y se enfoca ya las adquisiciones de habilidades básicas como lo son la lectura, la escritura, las matemáticas. Entonces en este desarrollo de habilidades también podemos incluir la parte social y emocional y se utilizan diferentes tipos de metodología como lo son lectura en voz alta, discusión entre grupos y alguna práctica guiada. En la educación secundaria encontramos ya habilidades un poco más avanzadas, como lo son la ciencia, la literatura, las matemáticas o ciencias sociales. Aquí podemos utilizar métodos de enseñanza como la investigación o la discusión en grupo o alguna práctica independiente, incluso proyectos. En la educación superior ya estamos más enfocados en el desarrollo de habilidades especializadas de las áreas que las personas eligen autónomamente. Los métodos de enseñanza que podemos utilizar pueden ser investigación o alguna práctica profesional. Con respecto a la educación informal, encontramos que es un aprendizaje que se produce fuera de cualquier entorno tradicional o cualquier tipo de enseñanza. Entonces, este puede incluir actividades como aprendizajes en línea, participación en clubs o grupos, algún tipo de discusión o alguna asistencia a una conferencia o taller. Es un aprendizaje que también se puede adquirir desde la parte laboral. El aprendizaje informal es un poco más flexible y está adaptado a cada una de las necesidades individuales que tiene la persona. No es tan estructurado y no tiene un plan de estudios como sí el aprendizaje formal. A partir de esta actividad obtuvimos como resultado poder tener esa claridad sobre la definición del aprendizaje y reconocer las bases biológicas para comprender todo el proceso que se vincula a la naturaleza de la persona, que de una u otra manera está ligada al desarrollo del lenguaje y la motivación hacia el conocimiento. Muchas gracias.